¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, a la paciencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que por su misericordia hemos sido llamados a esta bendita gloria, y a todos los que venimos con hambre, con temor, con sed de justicia, con todos los que venimos con la esperanza de la redención, con la esperanza de la vida eterna. Porque los que tenemos este fruto somos los que estamos en la cruz, somos los que estamos alumbrando, los que estamos siendo sal, somos los que nos dejamos amar por Dios en obediencia total. No puedo bendecir a los insensatos, a los incrédulos, más que orar por ellos para que algún día se arrepientan. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, habiéndole pedido ya antes de abrir su bendita boca, para que me permita en todo momento revelación, que su bendita palabra sea para edificar y que no sea de tropiezo, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por nosotros, por su casa. Con ese temor, sabiendo que Dios me va a pedir cuentas de cada palabra. Y si una enseñanza que yo haya dado, que haya sido piedra de tropiezo para alguno de sus niños, para alguno de los llamados, Dios y su Hijo Jesucristo van a darme un justo castigo eterno por haber echado a perder o haber hecho vana la cruz de Cristo y el amor de Dios. Con ese temor vengo, bendito hermano y bendita hermana. Y también le he orado a Dios y le he pedido a Dios para que usted pueda llegar a tener la bendición de entender esta bendita palabra, el propósito de este camino, y que haya un fruto digno de arrepentimiento y de entrega total y de fidelidad. Yo le he pedido a Dios por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 49 del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 7. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 22, versículo 7. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estas historias vivas que Dios permitió terrenalmente y que fueron, como lo dice en su momento, hoy tienen una enseñanza espiritual. Ya no los cultos terrenales, ya no la enseñanza terrenal, sino todo lo que Dios permitió, tanto el templo como la obra, los candelabros, hoy tiene simbolismo, bendito hermano espiritual. Así que dice en el versículo 7, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Ahora fíjense bien, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas. Vamos a meditar y vamos a profundizar y a concordar, bendito hermano, esta bendita palabra. Abraham, cuando mandó a su mayordomo a conseguir mujer para Isaac, para su hijo, que los que han dado un seguimiento en Génesis, vimos esa enseñanza, el mayordomo fue y encontró a Raquel. Y una vez que Dios le indicó, mediante la sabiduría que viene en la Biblia, cuando dio de beber a sus camellos, etc., entonces la llenó de alhajas, de zarcillos de oro y un vestido para presentarla a Isaac. De igual manera nosotros, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, a los que hemos tenido un crecimiento, a los que somos
sus sirvientes, a los que hemos alcanzado un don, nos ha llenado de riquezas para ir a repartir. Nos ha llenado la canasta para ir a repartir. Entonces, nosotros podemos dar alhajas espiritualmente y oro por medio de la palabra, porque la bendita palabra nos exhorta para dejar el mundo, para alejarnos del pecado, y cuando alguien es humilde, y cuando alguien es crédulo, y cuando alguien es temeroso, y va apartándose, se va limpiando hasta ser oro puro, hasta quedar adornado por dentro. Yo le toqué un versículo también ayer o antier con estas enseñanzas y se lo vuelvo a tocar. Dice la bendita palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a recorrer lugares secos y no encuentra reposo. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Que claro que eso es la limpieza de Cristo Jesús. Y ahí habla en esa enseñanza, cuando alguien que fue limpio, alguien que recibió las riquezas, se descuidó y entraron demonios a robar la santidad, a robar las riquezas que nos trajo Cristo Jesús. Bueno, entonces fíjese bien, ya vamos a poder entender bien esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas, a guardar. Porque de igual manera, cuando nosotros trabajamos en alguien que es manso, le decimos que guarde este tesoro. Y el guardarlo es practicar el mandamiento, porque yo, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas que me trajo Cristo Jesús, que son piedras preciosas, que es oro, que es la santidad, yo con todo temor las guardo, sabiendo que hay un ladrón cerrando mis puertas, que son mis ojos, mis oídos, no dándole entrada, sino guardando los mandamientos de Dios, porque yo sé que las riquezas que me trajo Cristo Jesús, que es la santidad, que es el Espíritu, que es que me adornó, que es como el pueblo de Egipto salió con joyas, salió con oro, que conlleva lo mismo. Bueno, se requiere una iglesia, se requiere un hermano o una hermana que dé su vida para que Cristo Jesús adorne su vida. Ahora bien, fíjese bien. A guardar, porque y fuera hurtado de la casa de aquel hombre. Ahora, el ladrón. Yo ya le he hablado del ladrón. Primeramente Satanás. Ya le he dicho que cuando Dios nos pone simbólicamente enseñanzas hay que profundizarlas. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, un ladrón bueno no está robando celulares en la calle, no está robando en las tiendas de Walmart, de autoservicio, como se les llama farderos, no están robando carteras, no. Un ladrón, bueno, anda viendo dónde hay millones de pesos, dónde hay lingotes de oro, dónde hay alhajas, dónde hay piedras. Un ladrón bueno. Satanás no va a ir a robar bisutería, cualquier cosa. Satanás va a robar los tesoros del Rey de Reyes y Señor de Señores, los tesoros de Dios, porque nosotros somos su mayor tesoro. Y recuerde que los reyes de la tierra tienen pinturas de millones de pesos, ¿verdad? Tienen arte, Van Gogh, Tamayos, Izquierdos, tienen alhajas Carrera, Cartier, Rolex, brillantes, piedras, y son sus tesoros preciados. Y se presumen los unos a los otros y los tienen guardados. De igual manera, el rey, el creador de los cielos y de la tierra, su mayor tesoro somos las piedras preciosas, somos oro, somos los que tenemos alhaja. Ahora, Satanás va a robar a los que tenemos joyas. Ahora, ¿qué es entrar a mi casa? Es que yo me descuide, bendito hermano, por un hermano, ya sea por Satanás y por un pueblo suyo, por algún impío, que ya hemos visto mucho, o yo soy de Dios o soy del diablo. Pero cuando yo peco y no creo en la integridad ni en la locura de la cruz, y yo agarro un cristianismo tibio, sin darme cuenta, me entran los demonios y en automático soy hijo del diablo. Y soy un instrumento del diablo y voy a estar en todo momento en oposición contra la cruz,
contra las prédicas de Cristo Jesús. Y voy a hacer un instrumento para tratar de persuadir, de engañar y de quitar al que tiene alhajas y al que tiene oro, que es la santidad. Ahora, aquí estamos bien. Entonces, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas para guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón fuera hallado. Porque también muchas veces hubo hermanos y hermanas que fueron arrebatados y no sé por quién. Sí, llegaron de otras congregaciones, ¿verdad? Pero de todas maneras, bendito hermano y bendita hermana, aquí lo que estamos viendo es que Dios no va a dejar sin castigo. Él sabe, Él conoce los corazones. Pero si fue dentro de la congregación, como lo hemos venido estudiando también en este capítulo con otras historias y que también los güeyes que acornean, lo mismo exactamente, va conllevado a lo mismo. Si dentro de la congregación, bendito hermano y bendita hermana, hallamos al ladrón, hay un pago. Hay un pago de hacerlo con doble. Dice, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Ahora, si el ladrón no fuese hallado, entonces se va a llevar al dueño de la casa, al que le robaron, al que se le prestaron las alhajas a guardar. Va a ser presentado el dueño a los jueces. Los jueces es la iglesia. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento es el consejo, es el Sanedrín de los ancianos, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, para que veamos si realmente fue engañado o si él pecó y él mismo echó mano de los bienes, como el hijo pródigo. Recuerda que el hijo pródigo pidió las riquezas a su padre y a él no se las robaron. El hijo pródigo fue y las desperdició, se las gastó, las malgastó. Cuando nos habla en San Lucas del hijo pródigo, el que se va con rameras, el que pide la herencia y se quedó pobre. Entonces, porque de igual manera nosotros podemos trabajar en un hermano, en una hermana, para estarle dando santidad, para estarla vistiendo de lino fino, para estarle dando piedras preciosas, alhajas, oro, pero de igual manera voluntariamente pueden pecar y echar la culpa. Como Eva, como Adán. Eva, por ejemplo, gastó sus bienes y le echó la culpa a Satanás. Luego Adán, de igual manera, pecó, gastó sus bienes y le echó la culpa a Eva. Y no les fue válido. Porque ellos pecaron voluntariamente. De igual manera, sí, bendito hermano y bendita hermana, si no hay alguien que me incite a pecar y yo, por mis concupiscencias pequé, yo eché mano de las riquezas que me dieron en la obra y yo mismo despilfarré, yo mismo robé. Entonces, dice, será llamado, ¿verdad? Para ver, ahora, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Ahora, aquí también nos habla de fraude, ya no de robar. Es punto y aparte en el versículo 9. Fraude. ¿Qué es un fraude, bendito hermano y bendita hermana? Un fraude es engañar a alguien por decir, yo tengo un animal enfermo, sé que está enfermo, y se lo vendo a mi prójimo, diciéndole que está sano, diciéndole que está bien, y que al animalito le queden unos meses de vida,
y no sirva ya para nada, ni para comer, y lo engañe. Ese es un fraude. Lo estoy engañando. De igual manera, en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos habla de obreros fraudulentos. Fraudulentos. ¿Qué es un obrero fraudulento? Un obrero fraudulento es el que da a cambio algo por dinero. La palabra que no es verdadera y los engañan y aparte están pidiendo un derecho que no les corresponde, que es el diezmo y que son las ofrendas, porque no les corresponde. Porque al que le corresponde un pago de Dios es al que trabaja íntegramente, al que lleva una palabra verdadera. Entonces, yo puedo engañar y soy fraudulento y te puedo robar también. Ahora, por eso dice, en toda clase de fraude, sobre buey, si yo cometí un fraude con un buey, sobre un asno, sobre una oveja, ¿qué representa, bendito hermano y bendita hermana, hoy? La iglesia, la congregación. Recuerde que los bueyes son los que están trabajando en la obra, el asno también es el que ya tiene un ministerio, las ovejas son los discípulos, sobre vestido, que es la presencia de Dios, el lino fino, la vestimenta que nos trajo, sobre toda cosa perdida, porque el fraude nos hace perdernos. Cuando alguno dijere, esto es mío, se me perdió y lo encontramos aquí, esto es mío, me cometieron un fraude y era mío. La causa de ambos, tanto el que dijo es mío y como el que lo encontró, la causa de ambos, si yo encuentro en sus manos el que me cometió fraude y encuentro mi prenda, encuentro mi buey al que cometió fraude, entonces vendrán delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento nos dice que cuando nosotros, un ejemplo, por ejemplo, que cuando nosotros veamos a nuestro hermano pecar, vayamos y lo reprendamos. Que si no se arrepiente, tomamos 2 o 3 hermanos para ir, 1 o 2 hermanos, para ir a exhortarle otra vez. Porque Dios, la bendita palabra dice que donde hay 2 o más, entonces es válido ante un juez. Dice que la palabra que si voy con un hermano con 2 a exhortar al hermano que ya lo había exhortado y que aún así no se arrepiente, entonces vayamos con los jueces, que es el Sanedrín, con los ancianos, con la iglesia, apóstol, maestro, con el conjunto de hermanos que están sirviendo. Claro, que tienen que ser santos. Ahora, los hermanos van a mandar traer al hermano pecador. Y en boca de 2 o 3 que lo están señalando, pues nosotros vamos a exhortar a ese hermano que se arrepienta. Y dice la bendita palabra que si no se arrepiente, lo desatemos del cielo y que en ese momento que nosotros estamos tomando una decisión, Cristo Jesús está en medio para desatar del cielo y hacerlo a un lado. O bien si se arrepiente, para atarlo y tomar un justo juicio, porque los representantes que debe de haber hoy en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Dios, tienen la capacidad y tienen el crecimiento espiritual para juzgar las cosas menores y dar un castigo o excluir a esa persona de la congregación y regresarle sus bienes al que fue engañado, al que fue con un fraude. Porque de igual manera, hermanitos que van empezando, hermanitos que no tienen mucho tiempo, hay otros hermanos fraudulentos, como el cornear, como ya lo vimos, que quieren engañar y quieren quitar sus cosas que les pertenecen, el vestido, las cosas que nos pertenecen, que es una oveja, un buey. Bueno, entonces, si alguno hubiere dado a su prójimo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío,
La causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Y pagar el doble a su prójimo ya hemos visto también eso ayer. ¿Qué es, bendito hermano? Mire, si a mí me agarran y me dicen y me reprenden que soy un instrumento de tropiezo, que me arrepienta, si es que tengo todavía perdón de Dios, que me arrepienta y haga frutos dignos, entonces yo voy a ser deudor, no para robar, sino voy a ser deudor a Dios y voy, con el trabajo y con la obra, voy a restituir el daño que hice, con obras, siendo luz, siendo sal, sobre todo a mi prójimo, a mis hermanos, porque ahora, si alguno, dice en el 10, si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie. De igual manera, todo lo que nos deja Dios como una sombra, porque entre hermanos cristianos, bendito hermano, si yo, por ejemplo, o el apóstol Pablo, un apóstol que llega a una ciudad y trabaja ahí durante 3 o 4 meses para ganar a las ovejitas y para dejar ahí ganado, y le encarga a otro hermano en Cristo Jesús, porque así era en el libro de los Hechos, y le encarga a un pastor o le encarga que apaciente a los rebaños como Cristo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mi rebaño, te encargo a mi rebaño. Ahora, aquí habla, si alguno ha dado a su prójimo, mi prójimo es un hermano en Cristo Jesús, y por causa de la obra, por causa de que Dios me mande a algún otro lado, por esa causa únicamente puedo dejar encargada una congregación a un hermano puesto por Dios y no por el hombre, ¿verdad? Dada a su prójimo un asno, un buey, que es la congregación, una oveja, que es un discípulo, y cualquier otro animal a guardar, que lo guardase, que lo cuidase, de Satanás, y muriere o fuere estropeado. Recuerde que el pecado paga un salario, es la muerte. Esto quiere decir que nosotros debemos estar cuidando al ganado, a las ovejas, para que no pequen, para que no sean arrebatadas, porque el pecado paga un salario, la muerte. Así que si yo me descuido, si me dieron a guardar una congregación, unos hermanos en Cristo Jesús, y yo me descuido, o son estropeados es manchados, o fuere llevado sin verlo nadie, arrebatado, que se lo robasen sin que lo viera nadie. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Ahora, si yo regreso y no fue culpa del que le encargué a las ovejas, sino que ellos pecaron y regresaron para atrás, como yo le digo, bendito hermano, a mí Cristo Jesús me ha confiado y me ha dado a guardar a su rebaño, a sus bueyes, a sus asnos y a sus ovejas y cualquier otro animalito. Me los ha permitido. Ahora, a Cristo Jesús también se le confió, Dios le confió. ¿Y qué dijo Cristo Jesús como principal, como autor y consumador de la fe? Cristo Jesús dijo esto: Señor, no he perdido a ninguno de los que me diste, Señor, mas el hijo de la perdición, Señor, el que está escrito en tu bendita palabra, que se tenía que perder, Señor. Pero yo no he perdido ninguno. Ahora, Cristo Jesús fue perdonado porque Él dio testimonio que Él lo guardó, pero no fue su culpa. De igual manera, lo que Cristo Jesús me ha confiado para guardarlo, y que no por mi culpa se los han llevado, o ellos mismos pecaron y murieron, pero no fue por mi culpa, no fue por dejarles de dar mi vida, no fue por dejarles de trabajar y de cuidarlos, sino ya fue por decisión propia. Entonces, cuando venga el dueño y hablen ambos y haya sido así,
yo no voy a pagar el daño. Y esto es muy importante porque, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos tranquilos de toda la gente o de todo el rebañito que Dios me ha confiado en todos estos años, que han sido muchos para mí, y que únicamente perseveramos pocos de todos los que me ha permitido. Tengo mi conciencia tranquila de que yo no hurté nada, de que yo no robé nada, de que yo no maté a nadie, de que yo no hice nada de eso. Bueno, entonces dice, cualquier otro animal que guardas y muriere fuera o estropeare fuera llevado sin que verlo nadie. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos. Juramento es. El juramento, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento lo permitía Dios, en el Nuevo Testamento ya no lo permite Dios. ¿Sí? El juramento se juraba por el cielo, por el trono de Dios, y le hablo un poquito del juramento, ¿verdad? Te lo juro, mire, la bendita palabra nos enseña que con el juramento termina todo lío. Le voy a explicar. Yo cuando era católico, y yo escuché muchas veces personas, por ejemplo, que debían dinero y que les iban a cobrar y ya llegaba el cobrador y sabes que ahora sí ya no, te voy a llevar a la policía, mano. Ya estuvo bien, ya no te creo. No, por favor. Ahora sí, mira, escucha lo que te voy a decir. Te juro por mi madre, o por mi padre, o por mi hijo, que se mueran, que se accidenten, que si no te pago la próxima semana, me venga esa maldición. Entonces, un juramento, calmaba el pleito en ese momento. De igual manera, bendito hermano, jurar por las riquezas que Dios nos ha dado, porque el primer pueblo juraba por el trono de Dios, juraba por Dios, o sea, decían, si no te cumplo, que Dios me maldiga y que ya no tenga Dios. Y ahí, de igual manera, el hacer una promesa ante Dios, bendito, cuidado, el estar poniendo a Dios como medio o a alguien mayor como medio para que yo reciba una maldición si no cumplo. Por eso, aquí en el Antiguo Testamento era con juramento hacia Dios, de que decía verdad. Entonces, juramento de Jehová habrá entre ambos. Y de igual manera en el Nuevo Testamento, si yo le doy a alguien, a un hermano o a mi prójimo, a guardar mis ovejitas, y cuando yo venga, no me jure, porque ya no hay juramento, pero me diga, hermano, Dios conoce los corazones. Delante de Dios me pongo. Si yo, hermano, tuve la culpa de descuidar, que Dios me maldiga, que me quite mi ministerio y que me vaya al lago de fuego. Yo, hermano, te digo que yo no tuve la culpa. La ovejita y lo que me encargaste, ellos pecaron, ellos regresaron para atrás. Bueno, es lo que dice. Juramento de Jehová ahora entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará. El otro no pagará. El dueño, claro que es Cristo, el dueño de la iglesia va y al que le encargaron. Ok, ¿sabes qué? Está bien, hermano. No tienes por qué pagar. No es tu culpa. Tú se lavó las manos como Pilato. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Ahora, si se descuidó y le fue hurtado y se descuidó por no amarlo, entonces va a recibir un pago. Recuerde que aquí se resucitará su dueño, hermano, nos va a pedir cuentas Dios. Todo lo que hagamos se lo vamos a pagar. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. De igual manera, ¿verdad? ¿Quiénes son las fieras el día de hoy? Los hijos del diablo, los leones. Y mira, hermano, nosotros estamos, pues yo cuido, pero si alguien se deja arrebatar, si una ovejita se sale del redil y no fue mi culpa, yo igual no tengo que pagar nada, como se lo acabo de explicar. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo
y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. O sea, si por mi culpa la tomé y por mi culpa descuidé, o le prediqué mal, o permití pecado, y cuando llegara el dueño o el hermano estuviera ya muerto, con pecado, separado de Dios, entonces, de igual manera, Dios no nos va a dejar sin castigo. Esto de pagar era simbólico, restituir el daño. ¿Sabe cuál es restituir el daño el día de hoy en el Nuevo Testamento? El lago de fuego. Porque dice que todo lo vamos a pagar, sea bueno o sea malo. Todo lo vamos a pagar. ¿A quién? Al dueño, a Cristo Jesús. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Ahora, si el dueño estaba presente y aún así llegó una fiera, pero ya presente, el otro no pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Porque de igual manera, si era alquilada. Y alquilar pues es, por ejemplo, tener un carro y te lo alquilo en 200 pesos diarios. De igual manera, bendito hermano, todo es simbólico, porque muchas veces aquí estamos trabajando y algún hermano en Cristo Jesús puede decirme, oiga hermano, présteme al hermano, présteme a la hermana, para que vaya a dar palabra, para que me ayude en la obra, porque ahorita hay obra. Y alquilado es que no recibimos bienes materiales, sino espirituales, hermano. En los dones, en provecho común. No, aquí todos estamos hablando de lo espiritual, Entonces, todo este capítulo 22, bendito hermano, habla de la iglesia, del descuido, de acornear. Todo este versículo, capítulo 22, habla de que nosotros, los representantes, debemos de cuidar al rebaño. Debemos de cuidar sus riquezas. Debemos de amar a nuestro prójimo. Vamos al versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Bueno, en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Si alguno, fíjese bien lo que dice, engañare, porque es muy importante, porque una doncella es una virgen, una mujer virgen, y una mujer virgen puede ser engañada para abusar de ella, para tener a una doncella que no fuese desposada. Esto quiere decir que no esté comprometida con alguien, porque la palabra desposar es que cuando alguien como María estaba desposada con José, pero era una virgen, estaba comprometida para casarse. Pero hay mujeres que no están comprometidas. Dice, que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Ahora, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, una doncella era una virgen. Y simbólicamente hoy, en el Nuevo Testamento, una virgen es alguien que ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús. Por ejemplo, yo era una ramera. Así lo dice la Biblia. Espiritualmente, al que tenga oídos, escuche y entienda. Ahora, en el momento que Cristo Jesús me llamó y me limpió, en el momento que me limpió con su sangre, espiritualmente me hizo pura, virgen. Y hay un Señor que quiere acostarse conmigo, ¿verdad? Ahora bien, si yo voy empezando, bendito hermano y bendita hermana, y todavía no estoy desposada, porque esto es muy importante, fíjese bien, vamos a meditar en esto. En el momento en que yo soy llamado, por medio del Evangelio, en ese momento ya me estoy desposando con Cristo, porque me está llamando, me está poniendo las arras del Espíritu Santo.
me está poniendo un anillo de compromiso. Le voy a explicar, le voy a profundizar esta enseñanza espiritual. Cuando yo me enamoro de una mujer, entonces la llamo para que sea mi novia. Y como novia le digo, me quiero casar contigo. Y si ella me dice sí y yo le pongo un anillo de compromiso, ella ya está desposada conmigo. Ella se tiene que guardar. Y probablemente pongamos una fecha en 1 año, en 2 años, quizás en menos, pero ya está comprometida conmigo. De igual manera, cuando Dios nos llama, ya estamos comprometidos con Dios. Ahora, si alguno engañare a una doncella que no fuese desposada, ahora, está hablando Aventura, y durmiera con ella, porque en el Antiguo Testamento sí era una relación que se llama fornicación, deberá dotarla y tomarla por mujer. En el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Dios, tenía que tomarla por mujer. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si en el Nuevo Testamento un hermano en Cristo Jesús que no sea un representante, que sea un discípulo, pero que haya tenido una relación con alguien que no esté dentro de la congregación, y tenga una relación con una mujer del mundo, que ya es pecado, puede ser perdonado si confiesa su pecado y si esta mujer también la trae para que se unan. Solamente así podían ser perdonados, para que se casen. Obviamente, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que si un varón se une en yugo desigual, que no debemos, estamos hablando de un discípulo, y está prohibida la fornicación tanto espiritual como corporal, es un pecado grave. Entonces yo no quiero decir que lo permita Dios, porque cuando uno lo hace ya practicando el pecado, cuando uno lo puede hacer por tropiezo, puede ser perdonado por tropiezo. Y que la mujer haya sido engañada de que sí me voy a casar contigo, de que mira te amo, de que ya la mera hora no quiera. Bueno, pues Dios le dice, ahora te casas con ella, ¿sí? Y ahora la vas a dotar. Y los dos van a pasar a ser una sola carne. Dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le presentará plata conforme a la dote de las vírgenes. En el Antiguo Testamento, bendito hermano, pues ahora sí que cuando a mí me gustaba una mujer y me quería casar con ella, yo tenía que llevarle al padre plata para que me la diera. Esa era el dote de las vírgenes. Ponían un dote. Perdón, hermano, me está dando comezón. No sé si me entró un mosquito o algo. Me está dando comezón en el oído. Dote. Ahora, ¿qué significa esto espiritualmente, bendito hermano y bendita hermana? De igual manera, cuando yo quiero a alguien y me quiero una mujer, si es, por ejemplo, alguien que no es cristiana, voy y primeramente le presento el evangelio a ella, pero también voy con el Padre a presentarles el evangelio para que se conviertan. Porque recuerde que llevaban los reyes a Cristo Jesús cuando nació. Llevaban mirra, oro e incienso. De igual manera, ¿qué representa esto? Los reyes es la iglesia. El día de hoy son los cristianos. ¿Y qué es llevar oro? Llevar oro es llevar el evangelio. Porque si con el evangelio se convierte a alguien, en ese momento está recibiendo riquezas. En ese momento está recibiendo el oro y la plata de Cristo Jesús. Ahora, si su padre no quisiese dársela, acuérdense en el mundo, ¿verdad? No, pues no te casas con ese. Pues yo voy a ir a decirle que soy cristiano, a llevarle el evangelio. Él le presentará plata conforme a la dote de las mujeres, de las vírgenes. Claro que esto era una sombra. Así era en el Antiguo Testamento.
incluyendo al pueblo de Dios, porque dentro del pueblo de Dios también una mujer virgen, una doncella, aunque no me acostara con ella, si yo se le iba a pedir al padre, tenía que darle un dote de plata por su hija. Dice, ya punto, ahí el padre la tenía que dar. Ahora, dice en el 18, a la hechicera no dejarás viva. Recuerde que estamos viendo leyes, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios los sacó de Egipto y los trajo al monte. Acuérdense que ninguna de estas leyes conocía al pueblo. Para ellos todo esto era nuevo. En Egipto, los 430 años que estuvieron en esclavitud, ellos estaban totalmente ajenos a esto. Y voy a profundizar hechicera, porque muchos que no tienen el espíritu tuercen, hablando de los que leen la mano, de los brujos, de los que hacen limpias, de los que adivinan, de los que están hablando de los signos zodiacales. Y no, bendito hermano, quiero decirle primeramente que Cristo Jesús ni la iglesia verdadera juzgamos a los que están afuera. Yo no juzgo a un homosexual, a una lesbiana. Yo no juzgo a un brujo, a un hechicero. Ni siquiera juzgo a un sacerdote católico. No, no los juzgo. Porque Jesús no vino a juzgar, sino a predicar. Él vino por enfermos. Él vino por pecadores. Y así nos ha mandado a nosotros no ir a juzgar, sino ir por los enfermos. Ahora, ¿a quién juzgamos nosotros? A los de adentro, como dicen Corintios. Y le voy a recordar esa enseñanza. Corintios dice, yo les he dicho que no juzguen a los de afuera, sino a los de adentro. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los de afuera? Ninguna. Pero yo les he dicho que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, fuese adúltero, fuese ladrón. Con la tal ni aun coman. Entonces, aquí está la gran diferencia. Ahora bien, la hechicera dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Porque este pueblo, digo, en el desierto, ¿dónde habían hechiceras, hermano? Si el pueblo de Egipto había salido. Estaban en un desierto, recuerde. Ahora, bíblicamente, ¿qué es una hechicera? Bueno, recordemos, vamos a remontar a Éxodo. ¿Se acuerda cuando vimos la enseñanza de Faraón, cuando llegó Moisés a libertar al pueblo por medio del poder de Dios con Aarón? Recuerde cuando convirtieron el agua en sangre, que también salieron hechiceros de Faraón a hacer lo mismo. Recuerda cuando el báculo fue convertido en culebra, cómo los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. ¿Recuerda la enseñanza? ¿A los que han dado un seguimiento? Bueno, a los que han dado un seguimiento lo saben, y a los que no se lo voy a decir cuál es la enseñanza. Faraón y sus hechiceros representan hoy al diablo y a la iglesia de Satanás, disfrazada como ángel de luz, claro. Y que Dios le ha permitido a Satanás y a su iglesia poderes para engañar, para hacer mal, para tener con vendas mágicas, ciegos, para tenerlos como robots a los que creyeron en la mentira. De hecho, le digo, en Ezequiel hay una enseñanza sobre eso. Y dice así de la iglesia, que éstas ponen vendas mágicas en las manos, las atan. Así lo dice, vendas mágicas en las manos. Entonces, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Satanás tiene poder para que si yo tengo vida y estoy en la realidad, me deje como el fentanilo. Me deje así. Porque así está la gente engañada, no se da cuenta. Están hechizados. Les hicieron brujería, pero la verdadera, la poderosa, la del diablo. Están ciegos, están dementes, están trastornados.
ya no se dan cuenta de nada. Ahora, entonces, las hechiceras bíblicamente son todos aquellos o aquellas de la iglesia que su padre es Satanás y que se dedican a engañar y a torcer las escrituras. Esas son. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ya se lo he dicho, esto es una sombra. ¿Fue verdadero eso? Si eran brujas y hechiceras como las hay, sí, pero con un simbolismo hoy. Y recuerde, cuando quiera que yo le profundice, cuando quiera que yo le añada más versículos para lo que Dios me está permitiendo enseñar y lo que tengo en mi corazón, con mucho gusto, para concordar y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, no dejarás viva. ¿Qué es esto, bendito hermano? Claro, le voy a decir, mire, el que quita la vida es Dios. Cristo Jesús estamos en su mano. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Apártala de la congregación. O apártalo de la congregación. Cualquiera que cohabite, versículo 19, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Ahora, en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, habla de una relación, que duerma con una bestia, porque eso también viene en Levítico. Y si usted, bendito hermano, ha leído la palabra, el Levítico habla de los que echan varón con varón, de los que tienen relaciones con animales. La palabra cohabitar es vivir, vivir. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Ahora, bestia, bendito hermano y bendita hermana, hoy, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay dos tipos de bestia. Una que trabaja en la obra de Dios, llamada bueyes, que también se les llama bestias, o también a Satanás se le conoce como la bestia, como un león. Ahora, la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos bíblicamente son hijos del diablo, como Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, Cristo Jesús, estando a su diestra, teniendo el favor de Dios, me convierte a su imagen en un ángel. Pero estando con Satanás me convierte en una bestia. Porque los hijos del diablo son hombres violentos, son hombres que matan, son hombres que bajan de la cruz. Ahora, la bendita palabra me dice que no me una en yugo desigual con los incrédulos, que salga de ellos. Como dice en Salmos 119, Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan tu palabra. Entonces, es muy importante, bendito hermano, también que el que cohabite, o el que quiera vivir, o el que quiera tener una comunión con alguien que se disfraza de ángel de luz, que se diga que es cristiano, pero que nos conste que están en la carne y que son hijos del diablo, y aún así yo le diga hermano y me siente a comer con él, bueno, morirá. Porque es un pecado grave que no entienden hoy muchas congregaciones y que yo en todo este tiempo he sido juzgado duramente por ellos, pero no me importa porque Jesús me lo dijo y por enseñar que no todos somos hermanos, no todo el que le dice Señor, Señor a Jesús es hijo de Dios, tiene al Señor a Cristo por Rey, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, Dios nos ha mandado que nos apartemos de los carnales, de los mundanos, pero hablando de su pueblo, hermano, hablando de su pueblo. Ahora, aquí, hoy las enseñanzas controvertidas es que, no, hermano, todos somos hermanos, todos entramos por la puerta, ¿por qué usted enseña esto? ¿Por qué usted enseña el otro? Entonces, es muy importante, por eso hay muchos muertos. Ya, porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si me en yugo desigual con los incrédulos, pues obviamente voy a comer lo que ellos comen. Dice en el versículo 20,
El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ahora, otra vez, porque estamos profundizando muchísimo, bendito hermano, estas enseñanzas. Vamos a concordar con enseñanzas que Dios me ha permitido enseñar anteriormente, hace 3 enseñanzas más o menos. Hablamos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto habían más de 1000 dioses. Y una vez que fueron sacados de Egipto, los dioses de Egipto se quedaron en Egipto. Y una vez que pasaron el Mar Rojo, recuerde que ya vimos donde dijo Dios: yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, yo soy tu Dios. Y ya vimos en Éxodo 20, donde dice que no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni los honrarás, que no tendrás otros dioses. Y vimos en Éxodo 20, como dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No te harás dioses. Ahora, he profundizado esto, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy, en el Nuevo Testamento, ¿qué significará ofrecer sacrificio a otros dioses? Habiendo ya sido comprado. Cristo Jesús dijo muy claramente: el pacto, para poder tener al Dios del cielo, el creador de los cielos y de la tierra como Dios, el pacto, la condición fue: toma tu cruz, crucifícate, deja el mundo, estima todo como basura, porque bíblicamente dioses o ídolos es todo lo que sacrifico mi tiempo para que me dé algo a cambio, porque aquí habla de sacrificio. Ahora bien, sacrificio es que yo, el domingo, por ejemplo, yo puedo hacer un Dios, el irme con mis compadres, el irme con mi familia, el irme de día de campo, el irme a los restaurantes con mi familia y agarrar como costumbre los domingos. Ese es un Dios, porque me da a cambio placeres carnales, placeres temporales. También viene el sábado y la reunión con mis compadres para ver el fútbol, la botanita, el cine, las fiestas. Es otro Dios que me da a cambio concupiscencias a la carne y me aleja de estar a los pies de Cristo Jesús desde temprano hasta en la noche. Viene el lunes y doy a Moloch a mi hijo para que aprenda una sabiduría del mundo menos de Dios. Y lo mando a una sabiduría pasajera que le va a dar un fruto temporal y que yo le dé la vida de mi hijo, pero menos a Dios. Y yo, después de dejar a mi hijo, me voy también a dar mi vida, a sacrificar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una obra que no es la de Dios, que me da a cambio riquezas temporales. Y así me puedo sentar a hablarle y seguirle hablando de dioses, como el internet, el Facebook y miles de dioses. Todo lo que Satanás trajo me separa de la cruz. Me separa de servir a Dios y a Cristo Jesús. Me separa de lavar los pies. Todo lo que trajo Satanás. Todo. Y todo lo que trajo Cristo Jesús me separa de cualquier obra infructuosa y me separa totalmente para consagrar mi vida y sacrificar mi vida
juntamente con Cristo, porque ese fue el pacto del bautizo. Fui comprado y mi vida le pertenece a Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, todos los días de mi vida para su obra. Para su obra. Como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura, todo por amor, por el conocimiento. Como dice en Timoteo, el pueblo de Dios, un solo Dios y un solo mediador. Y quiero decirle, bendito hermano, como ya habíamos tocado anteriormente, que el tener otros dioses ajenos a Dios es una maldición muy grande, como ya lo vimos en Éxodo 20. Y viene sobre nuestros hijos y sobre nosotros. Por eso dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Dios, será muerto. El que quiera servir a dos señores, terminará sirviendo a uno, que es al diablo, y será muerto, separado. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí cuando nosotros llevamos a cabo los mandamientos de Dios que siguen vigentes, porque Jesús dijo que no venía a quitar ninguna tilde, ninguna coma, ni a abrogar la ley de los profetas, ni la ley mosaica, sino para que la cumpliéramos. Nos llaman legalistas, exagerados, verdugos, son las palabras que ha recibido su siervo por predicar una consagración, por predicar la cruz, por predicar una entrega total, por predicar que no podemos tener amistad con el mundo, que no podemos ir a servir a otros dioses porque será muerto, sepáralo. Y aquí, como se ha llevado a cabo estas benditas enseñanzas con temor, hemos sido muy criticados. Pero pues nosotros no vamos a agradar al hombre, sino vamos a agradar a Dios. Dice en el versículo 21, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis ustedes en la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué está hablando Dios? ¿Quién es el extranjero? El extranjero es el que no es mi hermano, el que no es de la ciudad celestial, el del mundo. Ahora, ¿qué nos ha mandado Dios a hacer, bendito hermano y bendita hermana, con la gente que no es del pueblo de Dios? Nos ha mandado a decir la verdad. Nos ha mandado a llevarle paz. Nos ha mandado a no angustiarlos. No nos ha mandado a criticarlos como el primer pueblo, que a los que no eran judíos, hasta el día de hoy, los angustian, los maldicen. Ahora, ya está profetizando aquí que en el Nuevo Testamento Dios nos manda con los que no son del pueblo, por los que no son cristianos, y nos manda no a engañarlos, sino nos manda a decirles la verdad, porque hay muchos que van y los engañan para quitarles el dinero, y nunca han entrado por la puerta del redil. Entonces, no engañaremos, sino le llevaremos la verdad, porque también ni angustiarás, sino les llevarás la paz. Porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. Como diciendo, ¿recuerda cómo estuvieron en Egipto ustedes? Estuvieron en un lugar donde no eran un pueblo, donde yo los voy a llevar a la tierra de Canaán, a un pueblo que les voy a regalar. Pero ustedes fueron extranjeros ahí, recuerden que fueron extranjeros. Recuerden la amargura, recuerden cómo los trataron. Entonces, ¿qué se nos está diciendo, hermano? Que nosotros tengamos misericordia. Que la gente que no es de aquí, tengamos nosotros en cuenta lo que padecimos y lo que sufrimos cuando no éramos pueblo de Dios. Cuando estuvimos en Egipto también, que no se nos olvide nunca. Entonces vamos. Dice en el 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Bueno, en el Nuevo Testamento nos enseña
que la verdadera religión o la verdadera doctrina es visitar al huérfano y a la viuda, ir con la viuda. Le explico, bendito hermano. La viuda. Nosotros tenemos un esposo, que es Cristo Jesús. Pero hay muchas iglesias que están engañadas y que no tienen a Cristo Jesús, que su esposo está muerto por su pecado. Ahora, yo no voy a ir a estar afligiendo, como hoy se la pasan en YouTube los representantes acusándose, y mire qué herejía, y mire lo que hacen en esto, y mire cómo se visten, y mira lo que predican. No. La verdadera religión es ir con la viuda, a ver si se arrepiente. Los que no han tenido a Cristo, porque hay cristianos que nunca han entrado por la puerta del redil, aún pastores, que tienen 10, 15 años, pero que nunca se bautizaron conforme la palabra, que nunca escucharon la verdad. Entonces, debemos de ir, bendito hermano y bendita hermana, con amor. Y el huérfano es al que no tiene a Dios por padre. Es el que está sin Dios, porque la bendita palabra nos dice que nosotros cuando creímos fuimos adoptados. Como dice en Juan 1, que San Juan 1:12, ¿va? Mas a todos los que recibieron, a los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el huérfano es el que está en el mundo, el que no tiene a Dios por padre, y la viuda es a la que no tiene a Cristo por esposa. Entonces, aquí dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Qué es afligir? Dejarlos en la amargura, hermano. Criticarlos. Como hoy critican a los homosexuales, los cristianos, critican las guerras. No. Tenemos que ir a ellos. No los afligiremos. Tenemos que dar por gracia lo que recibimos con gracia. Dice en el 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré su clamor. Ya que está muy claro, ¿verdad? Si yo no fui y fui un instrumento, pero después alguien fue un instrumento para llegar, y ellos supieron que alguna ocasión yo llegué a sus vidas y los afligí y los vituperé y los señalé y los maldije, en vez de llevarles el evangelio de salvación, bueno, ellos clamarán algún día y escucharán el clamor, y Dios escuchará el clamor. Y, como vamos a ver mañana en el 24, porque ya no me alcanza, y mi furor se encenderá, os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos y vuestros hijos. Que mañana voy a profundizar esa maldición. Ya para concordar el versículo 23, porque se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.